Hola, buenas, estamos nuevamente aquí. Hoy vamos a hacer una galleta que es un clásico, las galletas batidas. Es una masita que se hizo muy famosa en Dinamarca a partir de 1933, en mano de Marius y Anna Kelsen, que fueron, él era un hombre que se enamoró de esta mujer, que era hija de un panadero, y comenzaron a fabricar. De allí se hizo un imperio, empezó a distribuir por todos lados. Y después lo fueron reproduciendo otras marcas. Bueno, y el grupo Kelsen es el que lo distribuye por todo el mundo. Tiene una característica muy especial esta masita, porque aparte de ser muy buenas, que tienen un gusto a mantequilla bastante importante, son muy ricas, y aparte vienen en un clásico muy conocido mundialmente de envase, de una lata se añora por todas las abuelas y demás, porque lo utilizaban hasta para costura. Bueno, vamos a comenzar con la receta. Va a estar compuesta por, primero vamos a hacer un cremado de 230 gramos de mantequilla y 230 gramos de azúcar. Yo voy a usar el azúcar común, pero si usted quiere hacerlo con azúcar impalpable, va a salir un poco más refinado. No sale mal así, sale espectacular, pero si lo hace con azúcar refinada o glass, va a salir mucho mejor. Harina 350 gramos, y vamos a utilizar 3 yemas y un huevo. Esta marca de galletas viene con 5 formatos, 2 redondos, uno en forma de pretzel y después la famosa herradura rizada, y de las cuales una viene con gusto a coco y otros a vainilla, y vienen con azúcar arriba. Vamos a colocar primero, para cremar, 230 gramos de manteca o mantequilla y 230 gramos de azúcar. Es una tradicional masa sablé y sale unos petit fours muy buenos. Vamos a colocarle esencia de vainilla, una media cucharada, y unas gotas de esencia de coco, y seguimos mezclando. En este momento incorporamos las 3 yemas y el huevo. Este preparado no lleva ningún tipo de leudante químico. La lecitina y la albúmina del huevo y las yemas harán el trabajo. Hay que tener cuidado de que esté bien homogenizado. ¿Por qué? Porque esto vamos a trabajarlo con manga. El producto tiene que usarse rápido, porque la mantequilla va tendiendo a endurecerse. Es más, esto, si se puede quemar o calentar el bowl a medida que se va batiendo, nos va a dar más tiempo para el trabajo en manga. Bueno, la lecitina que hace el mejor trabajo acá en cuanto a la emulsión de todo este preparado. Vamos a agregar entonces los 350 gramos de harina. Este trabajo hay que hacerlo bastante rápido, justamente por el tema de que no se endurezca la mantequilla, y utilizar una manga bastante fuerte con un pico rizado de unos 12-13 centímetros para darle la forma tradicional. Retiramos este trabajito, entonces lo tenemos que hacer bastante rápido para que no solidifique la mantequilla o la manteca. Esto, si lo dejamos enfriar, podemos hasta cortarlo también como una masa sablé tradicional. Vamos a hacer de las que se fabrican normalmente. Vamos a hacer el tipo pretzel. Esto también se pueden hacer de chocolate si se quiere. Vamos a hacer las herraduras. Con lo que queda aquí, que es un resto, vamos a agregarle un poco más de esencia de coco. Vamos a agregarle un poco de coco deshidratado. Y vamos a lograr hacer otras con el tradicional gusto a coco.
única diferencia es que esta la vamos a cortar como galletas redondas y para poder lograrlo necesitamos lograr que la masa tenga más frío. Así que de acá lo llevamos un rato al refrigerador o la heladera. Lo dejaremos 20 minutos, media hora, cuestión de que hidrate la harina y que endurezca la materia grasa. Mientras se enfrían las de coco, vamos a agarrar y vamos a colocar azúcar común, de grano grueso, así son las tradicionales, y sobre este le vamos a poner arriba. Esto es indistinto, es como para hacer este tipo de masita. Se pueden sacar directamente y espolvorear con azúcar impalpable a la salida, se pueden pegar tipo alfajor con alguna ganache de chocolate, tipo un petit four. Al igual que estas tipo pretzel, esta es la que hace la fábrica Royal Dance, la de la tradicional lata azul, la que tiene la clásica granja de Niestarsgo en la tapa. Mientras se enfrían entonces las de coco, vamos a poner el horno precalentado entre 180 y 200 grados, moderado el horno, más o menos va a tardar entre 8 y 10 minutos. Ya vamos a colocar después la foto. Sacamos del frío, luego de pasado los 20 minutos, media hora, ya podemos notar que la masa tiene otra textura, esta es más firme, bastante más firme. Aparte tiene, a diferencia de la otra, el coco es astringente, entonces vamos a notar que está mucho más firme. Vamos a unir un poco. Lo podemos cortar el cilindro o podemos estirarlo y cortarlo con molde. Bueno, y ahora sacamos las que teníamos en el horno. Y colocamos las de coco. Vamos a empezar a acomodar el lugar mientras se terminan de hornear 8 o 10 minutos las que faltan. Bueno, el aroma a coco, el aroma a mantequilla, porque esto es una masita que tiene mucho azúcar y manteca, es muy bueno, así que vamos a preparar un té también para disfrutarlo. Bueno, ahora vamos a sacar de coco. Vamos a acomodarlas. Esta es sin azúcar. Si les gusta algunas que otras, se puede poner. Esta es con azúcar granulada arriba. Bueno, ya tenemos estas masitas dinamarquesas. Es un clásico, no tanto ahora en la actualidad, sino más bien de las abuelas, es un recuerdo de Dinamarca que está muy presente. Hoy en día se exporta mucho a Corea y a China. Y bueno, vamos a tomar un té especial para probar estas riquísimas galletas. Espectacular el aroma, el gusto, la textura. La masa brisée es especial para este tipo de masitas. En Dinamarca se considera uno de los países más felices, dice que comparten muchos momentos juntos debido a una regla que se llama King. Y bueno, compartamos entre todos esta rica receta para compartir entre amigos. Los espero en el canal, suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones
Si llegan a hacer cualquiera de todas las recetas, publíquenlo con el hashtag LosBaroni, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook. Cualquier duda que tengan, también tenemos un grupo de Facebook, también Los Baroni, donde se evacúan dudas de todas las personas que hacen las recetas y encuentran algún tipo de dificultad. Los espero en la próxima receta. Vamos a hacer las galletas de avena, miel y canela, que son muy buenas. Vamos a ver si le enganchamos a Paulita para que venga a ayudarnos. Así que los espero en la próxima receta. Muchas gracias.